A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos, soy Marjorie Chávez. El individuo debe conocer su historia para conservar su identidad. Virginia América López. Y hoy hablaremos del rescate de la cultura e identidad de los pichinchanos, Coyaquí, como pueblo Quitucara, comunidad ancestral que forma parte de los 35 grupos que existen en nuestro país. Su organización está estructurada por los principios básicos de estas etnias que hablaremos hoy: la cultura, la religión, la sociedad territorial, entre otras. Son los habitantes originarios de la región de Pichincha, y ¿quién mejor para hablar sobre este tema que Luis Gualoto, quien realizó un documental sobre el rescate de la identidad del pueblo Quitucara? Luis, les cuento a toda la audiencia, es en realidad tecnólogo eléctrico, tecnólogo deportivo, es emprendedor y distribuidor autorizado de un estilo de vida saludable, pero por supuesto es trabajador y gestor cultural, investigador de nuestra cultura del pueblo Quitucara, dirigente de varias organizaciones sociales. Para mí es un gusto tenerlo este día con nosotros. Bienvenido, Luis, muchas gracias. Muy buenos días, qué gusto. Bueno, te agradezco muchísimo a ti, Marjorie, por tomarnos en cuenta de un documental en la cual estamos fortaleciendo una identidad propia, milenaria, ¿sí? Un asentamiento milenario que está en el sector de la parroquia de Tumbaco, y hoy vamos a hablar sobre esto. También queremos conocerte un poquito, y a mí me llamó la atención, es interesante que tu perfil nos dice en realidad lo que le has dedicado también mucho tiempo, ¿verdad? Eres tecnólogo eléctrico y deportivo. Cuéntame, ¿cómo pasas de aquí al documental, verdad? ¿Qué te motivó a tener estas dos profesiones y ahora a dedicarte al rescate cultural de Coyaquí? Bueno, cuando uno es joven, ¿sí? Cuando uno está trabajando de un periodo, yo digo, la vida te va poniendo de periodo en periodo, ¿no? Yo estudié tecnología eléctrica porque quería ser eléctrico. Decía, yo quiero iluminar mi casa, iluminar las casas y así. Y tuve la gran dicha de trabajar en la empresa eléctrica Quito. Y lo deportivo, bueno, eso siempre, toda la vida he sido deportista desde la escuela. Bueno, venía desde la selección de fútbol, atletismo, la escuela, el colegio, la universidad y por supuesto en la parroquia, en la cual fuimos campeones a su debido tiempo, ¿no? Campeones interparroquiales. Y eso fue que me motivó para ser un tecnólogo deportivo también. ¿Y qué pasó? En el transcurso de la vida, te hablo de 1995 a 1999, en donde nace y dice, ¿quién eres tú? ¿En dónde vives? Entonces nace una pregunta y hay incógnitas en la cual tú empiezas a investigar, y empezó, bueno, poniéndola a un lado la situación de la religión, ¿no? Si no dices, estoy en una tierra que se llama Coyaquí. ¿Y qué es Coyaquí? Entonces, respaldándome en las organizaciones sociales, porque fui dirigente de agua de riego del ramal Chichipata, una organización que estaba conformada por 2.200 usuarios y todos por barrios, comunas. Entonces, empecé desde ahí. ¿Quién soy yo? Tuve que salir del campo a la ciudad,
a integrarme a las organizaciones sociales, como es el Pueblo Quitucara, como es la Ecuarunari, la CONAI, a participar, pero también desde un punto de vista en donde tú dices, a ver, ¿quién eres tú? ¿Y por qué es la minga? ¿Por qué nos reunimos todos? ¿Por qué llevamos para la minga? Todos compartimos, no es como en la ciudad en donde tú sales a hacer la minga, tal vez tienes que ir a comprar una gaseosa, ¿sí? Un sándwich. En cambio ahí todos iban con su mate, si sabes que es un mate, es como una lavacara, todos con productos de nuestra yacta, de nuestra tierra, mote, habas, melloco, la chicha, y conversábamos. Entonces viene una pregunta, ¿quiénes somos? Y empiezo a investigar. Bueno, muchos artículos, muchos artículos que tuve que ingresar a muchas bibliotecas y libros, y alguna vez estuve en una conferencia del doctor Alfredo Costales y él decía un libro, en estos libros van a encontrar quiénes son los quitucaras. Segundo, también decía, la verdadera historia no está ni en archivos ni en libros, la verdadera historia está en el pueblo. Así es. Cosa que, sí. Cuéntame, entonces, a partir de 1999 tú decides empezar a estudiar al pueblo Quitucara, de también la academia, pero nos acaba de decir, la verdadera historia está en el pueblo. Entonces, ¿cómo nace la idea de hacer este documental? Entonces nace cuando tú ves y empiezas a investigar, y nace con esa pregunta aquí del corazón, ¿sí? Y empiezas a trabajar, empiezas a ver, empiezas a leer más, a investigar más en el pueblo, en las comunidades. Empiezas a trabajar en esas comunidades en donde tienes que convivir con ellos, convivir. Si tú te vas, dices, Luis me dijo que la verdadera historia está en el pueblo, entonces me voy y hago una entrevista a unos abuelos. No, no te van a decir eso. Tienes que convivir. ¿Qué hacen ellos? ¿Cultivan la chacra? ¿Sí? ¿Cómo lo cultiva la chacra? ¿Cómo es su vida? Entonces empiezan ellos a recordar de su infancia lo que le dijo sus abuelos, sus tatarabuelos, y empiezas tú a tener algo grande en ti, dices, wow, y sacas tu concepto, tu identidad propia, porque aquí es en donde dije, ya, pensaba antes que el pueblo Quitucara eran como, o sea, decía yo, nosotros no somos cayambis, no somos otavalos, araguros, no, aquí en Quito hay un pueblo, y nos respaldamos en los historiadores. Estamos viendo ahora justamente imágenes del documental, ¿podemos comentar algo? Claro, siempre me preguntan por qué Coyaqui con K. Tierra de los collas. Sí, eso. Y tú vas a encontrar, los collas vienen de Argentina, Chile, ¿no? ¿Y por qué le ponen collas aquí? Y tú has escuchado, hay muchos lugares aquí en Quito, collas, ¿sí? Por el sector de Guayabamba hay collas, por acá, por el Valle de los Chillos hay un sector collas, y nuestro es Coyaqui. Qué lindo, ¿no? Te suena esa palabra, es fuerte, y eso es lo que me llamó más la atención a mí cuando empecé a investigar. Coyaqui. ¡Wow! ¡Qué espectacular! Dije, entonces iba teniendo ese conocimiento. ¿Y por qué mi pueblo? ¿Por qué mi pueblo Quitucara? ¿Sí? ¿Por qué esa energía, esa fuerza? Entonces empecé a sacar un concepto propio de todos nuestros abuelos. Estoy muy agradecido a mis abuelos de Coyaqui, la Buena Esperanza, la Tola Grande, la Tola Chica, con ellos empecé a convivir la medicina ancestral. ¿Sí? Las fiestas ancestrales, las tomas de plaza, la dirigencia. ¿Quién tenía que estar en la dirigencia? No es como ahora, se hace campaña, vota por mí, así, ¿no? En ese entonces el pueblo decía, él tiene que ser el presidente o el que tiene que gobernarnos en nuestra comunidad. Pero te estoy hablando de 1900, 1910, de acuerdo a lo que ellos, ¿no? Se va sacando, de acuerdo a la conversación de ellos. Y entonces ahí viene todo
un tejido, y por eso nosotros en nuestra historia, en nuestras coreografías, tenemos la danza de las fajas, porque nuestro pueblo no tenía una escritura, pero su escritura era diferente, su escritura era muy diferente, en la cual empezamos viendo, bueno, ahí estamos, todavía nuestros atuendos, estamos con un atuendo de los hermanos de Cayambe, ¿sí? Nosotros estamos en este momento, ahí sí, estamos como Coyaquí, pueblo Quitucara, en la cual tuvimos que sacar ese atuendo que tenemos, ¿sí? Hemos sacado de muchos abuelos que venían diciendo cómo nos poníamos nosotros, cómo éramos. Entonces todo eso tenemos que conversar, dialogar con ellos para sacar una historia, y también tenemos leyendas, ¿no? En la cual también nosotros, por eso tenemos Coyaquí, una leyenda ancestral. Estamos muy agradecidos con la doctora Marcia Stacy, quien ya no está con nosotros en nuestro mundo, pero ella conversó también conmigo, conversamos con ella, tenemos una entrevista con ella. ¿Y por qué Coyaquí? Sí, entonces, pero ¿por qué Coyaquí? Sí, ¿por qué Coyaquí? Coya, bueno, es una leyenda que voy a decir de la doctora Marcia Stacy, que decía que Coyaquí, Coya, significa princesas, reinas, lo más sublime de la mujer. Pero nuestras mujeres no fueron una princesa, reina, tomando como los europeos, no. Nuestras mujeres, para entender mejor, con su belleza que tenían y que tienen hasta ahora, es Coyas, unas guerreras, luchadoras, ¿sí? En la cual ellas son y siempre han sido aquí en Quito las que han estado frente de todas las organizaciones, ¿sí? Solamente retrocediendo un poquito la historia, Toa. Mira, la historia dice que Toa era la que estaba al frente de Quito. Princesa. Bueno, los escritores nos dicen princesa, pero una guerrera. Imagínate con una figura, con su mirada, pero al mismo tiempo también tienen una sonrisa en la cual cautivan, y es lo más hermoso de una mujer. Pero eso, Coya, entonces Coya viene del nombre de las mujeres que venían desde el lado sur, ¿sí? La leyenda dice que venían unas mujeres hermosas, y nosotros teníamos en ese entonces vertientes, hoy hay poca agua, pero unas vertientes de aguas que contenía mucho azufre, y ellas venían a bañarse acá, y se presume que fue una vez al año. Y ese año, o esa vez, o ese día, se presume que era el 21 de marzo en el año nuevo andino. Entonces ellas venían con saumentos, con hierbas, acá, a Coyaquí, a bañarse en nuestras vertientes. ¿Para qué? Para cargarse toda nuestra energía. Porque recuerda que estamos en el ombligo del planeta, del mundo, en donde todos los pueblos querían venir acá para cargar su energía. Entonces, Ki, en cambio, Ki, ¿qué es? ¿Sí? Safí, que como decía el doctor Alfredo Costales, Ki significa recto, ¿sí? Que aquí cae todo recto, aquí está la energía. Entonces, mujeres hermosas, bellas, venían a Coyaquí a cargar su energía, ¿sí? A tener todo lo mejor. Entonces, nace Coyaquí. Muy bonito, ¿sí? Muy bonito, Luis. Ese trabajo que haces por rescatar la identidad cultural es loable y tenemos que reconocerlo, pero me gustaría que nos cuentes cómo haces para trabajar con jóvenes, cómo especialmente intentas llegar a ellos para que sean parte de esta gran iniciativa. Bueno, siempre tenemos nosotros que tomar en cuenta, hoy en día, todo ha cambiado, pero nosotros, el ser pueblo Quitucara, como dije anteriormente, no es solamente utilizar poncho, sombrero, pelo largo y hablar en quichua, eres indígena, no. Tenemos que ser gestores culturales, ¿sí? En este momento sé que no tenemos un apoyo como gestores culturales, hay músicos, danzantes, que están mendigando por un presupuesto o dice cómo trabajo. Entonces, el emprendimiento tiene que ser lo más grande. Un país hermano nos está en este momento indicando que nosotros podemos generar desde nuestra tierra
un emprendimiento para sobresalir al mundo entero. Y con los jóvenes y decir, miren, este es mi visión. Y la visión es, el planeta entero hace películas, cortometrajes. ¿Por qué no sacar una historia con toda la tecnología que hoy en día tenemos? Las princesas Goyas, con todos los jóvenes. Sí, los yanaperos. ¿Quiénes fueron los yanaperos? Sí, una tecnología y trabajar. ¿Cómo era nuestra escritura? La danza de las facas. ¿Cómo se enamoraban nuestros abuelitos? ¿Sí? En donde el hombre tenía que conquistar, ¿sí? Y la mujer tenía que escoger. Y mira que tenemos tanto trabajo que hacer, pero tenemos que proponer a nuestras autoridades y decir, mira, aquí estoy con mi propuesta y trabajemos. ¿Sí? Tenemos que golpear puertas. Tenemos que decir, miren, aquí existe un pueblo ancestral, milenario. Sí, es tiempo de levantarnos. ¿Y cómo lo hacemos para rescatar esta cultura, seguir trabajando, luchando por el fortalecimiento de nuestra identidad, ¿verdad? De nuestra historia? ¿Y cómo rescatarla en medio de una revolución tecnológica que nos tiene aparentemente pues lejana a estas costumbres, ¿verdad? Que de una manera brusca impone otras opiniones, otros criterios, otras costumbres, sobre todo a nuestros jóvenes. ¿Cómo hacemos ese trabajo ya en territorio? Perfecto. Es algo muy, muy interesante. Todo ha cambiado. ¿Por qué no podemos utilizar esa tecnología? Muy bien. Utilicémoslo. No puedo decir hoy, miren, vamos a utilizar el camote, vamos a utilizar el zapallo, el sambo, ¿sí? Una forma de alimentación que era nuestra. Si voy con esto, me van a decir, este está loco. Los jóvenes me van a decir, no, yo quiero ir a la comida más rápida que hay y además es muy rica. Entonces, si yo quiero utilizar el zapallo, el sambo, el camote, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo, utilizo la tecnología, ¿sí? Para hacer un marketing en donde las propiedades y los beneficios que me dé el camote, el zapallo, el sambo, pero al mismo tiempo hacerle rico. Entonces, es utilizar la tecnología, decirles, miren jóvenes, vamos a utilizar la tecnología y quiero decirles a ustedes, mira, aquí hay música, aquí hay danza, teatro, vamos sacando, saquémosles utilizando la tecnología. ¿Sí? ¿Y quién no quiere aparecer en la televisión? Aquí estamos. Luis, y cuéntanos un poquito sobre este documental. ¿Dónde la gente podrá tener acceso a él? ¿Cómo podremos verlo? Las fechas, etcétera. Perfecto. Miren, este documental fue realizada hace 17 años. ¿Sí? Estuvo en mi biblioteca. Hoy lo vamos a sacar porque es tiempo ya, es tiempo de socializar, de trabajar con esta historia, y va a ser el día sábado. Sí, no puedo hacer en la Casa de la Cultura, no puedo hacer en el centro de Tumbaco, tiene que ser en donde se hizo el documental, es Coyhaique. En nuestra casa social, en la cual con un grupo de jóvenes, ¿sí?, lo manifestamos y dijimos vamos a sacar, y agradezco a estos jóvenes dirigentes de mi comunidad, de mi barrio, que también dicen sí, hagamos, y lo vamos a lograr, lo vamos a hacer. El día sábado empezamos con un programa cultural desde la 1 de la tarde, y a las 6 de la tarde se lanza el documental a la comunidad, ¿sí?, en donde todos pueden venir, todos pueden ver, y desde allí sí, entonces el documental estará ya en YouTube, en las redes sociales, ¿sí?, parte por parte, para que podamos ir viendo y socializar quiénes somos como Coyhaique. Qué importante, Luis, y realmente el tiempo en televisión siempre resulta corto. Me gustaría que para concluir nos dejes un mensaje a todos los quiteños, y a los jóvenes en particular, pero a todos, para que se unan al rescate de nuestra identidad.
¿Cómo podemos aportar para que Pichincha, para que Quito sienta orgullo de sus raíces y podemos tener anclajes de nuestra identidad? Sí, muchas gracias. Mira, primero, somos como la mazorca del maíz, en un solo país, con la misma sangre, con el mismo espíritu, para el engrandecimiento de nuestro país. En realidad, para todos los jóvenes y todo el pueblo de Pichincha, solamente pongámonos a trabajar con conciencia, cojamos un instrumento, empecemos a danzar, y no para ser artistas, sino para ser seres humanos. Porque en este momento, en esta actualidad, el hombre da más prioridad al petróleo, al oro, y nos hemos olvidado de la naturaleza, de la Pachamama, del agua. Es tiempo de reconocernos y decir, aquí estamos, sin olvidar que nosotros somos un pueblo en donde vamos a sacar adelante con propios emprendimientos, en donde necesitamos el respaldo de las autoridades y de personajes como tú, Marjorie, que nos des fuerza, porque no somos un pueblo desaparecido, somos un pueblo viviente con sangre y energía para salir adelante. Gracias. Muchas gracias, Luis, por tu trabajo y por la dedicación en esto que es complejo, el rescate de nuestras raíces. Amigas y amigos, ya la invitación está hecha. Recordemos que el orgullo de nuestro origen es un valor que está anclado en la identificación del individuo, que encuentra un sentido de pertenencia a través de un lenguaje común, de una historia compartida, una cultura que permite la articulación de varias personas con rasgos identitarios, pero en una nación. Y debemos recordarlo siempre. Iniciativas como el documental Coyaquí, el rescate de la identidad del pueblo Quitucara, nos evoca a la Yacta, a su sabia organización y trabajo, y sobre todo nos recuerda que los pichinchanos somos amantes de la libertad y enemigos acérrimos de las tiranías. Conmigo será hasta la próxima semana. Soy Marjorie Chávez. Un abrazo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.